la historia de la radio en el Perú y es inevitable hablar de ella, que tanto marcó generaciones enteras en oyentes y en cada uno de nosotros que fuimos fans de este sistema de comunicación. Inevitable no hablar de la radio sin dejar de mencionar a una persona que es emblemática. César Abril es uno de los nombres fundamentales que no se pueden obviar si hablamos de radio. Programador, gestor, referente del medio radial, fue el eje y el motor de Radio Panamericana en un tiempo en el que la radio no solo acompañaba la vida cotidiana, sino que definía gustos musicales, estilos y memorias colectivas. Desde la cabina y detrás de los micrófonos, César Abril fue testigo y protagonista de profundas transformaciones en la radio. Cambios tecnológicos, giros musicales, nuevas audiencias y nuevas formas de entender la programación. Su criterio, intuición y conocimiento del público contribuyeron a consolidar a Radio Panamericana como una de las emisoras más influyentes del país, en décadas clave para la música y la cultura popular. Y quiero iniciar esta conversación, César, hablando sobre su experiencia, que atraviesa una época de transformaciones musicales y mediáticas, desde la radio analógica hasta el entorno digital. ¿Cómo llega la radio a su vida? Bueno, tuve la suerte de haber iniciado en la radio, fue por una casualidad. Yo cursaba mis primeros ciclos de ingeniería industrial en la Universidad de San Marcos. Era una época un poquito complicada porque toma de locales de la universidad, muchas marchas, muchos paros y la carrera como que se iba truncando. Tengo una hermana que trabajaba en radio y bueno, me dijo, si no tienes nada que hacer, ¿por qué no vienes? ¿Qué emisora era? Radio Panamericana. Entonces, ¿más o menos qué edad tenía en ese tiempo, cuando ingresa a la radio? Yo 22 años, creo. ¿Y trabaja en algún área en especial? ¿Quién? Cuando usted yo ingresa a no, Panamericana. yo empecé porque me dijeron, mira, en la radio han tomado una nueva gerente y quiere rodearse de gente nueva y necesitamos a alguien que nos ayude a llevar las cartas a los clientes. Ok. Bueno, le dije, me acepté y me fui a trabajar con ella. La señora Raquel me tomó, conversamos y en el transcurso de los primeros meses en la radio hubo un cambio. Venía de cambiar de un formato totalmente instrumental que había sido liderado por otra gerencia y la señora Raquel quería tomar la rienda de la radio, pero contrató a una persona que fue, creo que a mi forma de ver, el que dio el clavo en cambiar las cosas. Contrataron a un gerente de ventas, un señor Puyal, recuerdo su apellido, pero ya tantos años que han pasado. Claro. Y entonces le dijo a la señora Raquel, bueno, con este tipo de radio no creo que pueda hacer yo un buen trabajo, porque yo que necesito vender. Para vender se necesita audiencia. Y entonces, cuando conversábamos ahí, estaba Walter González, estaba yo, estaba Iván Márquez. Walter también sería muy joven. ¿Quién? Walter González sería muy joven. Sí, Walter era operador en esa época del programa de la mañana. Iván era el locutor de planta. Claro. Y yo... Eva y yo. Sí, todavía no había nada de eso. De acuerdo. Entonces fue así que le vendió la idea a la señora Raquel de cambiar el formato de radio. Pero para eso fue suerte mía que yo había sido un gran oyente de radio desde toda mi época y conocía de canciones y de música. Y hablábamos mucho de eso con Walter. Nos hicimos como amigos y partners a la vez. Y entonces le sugerimos a este señor para cambiar el formato y miramos a la líder de esa época y era un Radio Miraflores. Era la radio líder, chiquita la radio, de Corazón Grande. Era la líder, era la que toda la juventud escuchaba y era la que tenía mucha audiencia. Entonces propusieron, vamos a ver de conseguir la música, cómo podría ser.
y comenzamos a trabajar con Walter como programador y yo como coordinador de programación. Y en ese trabajo, bueno, poco a poco fue cambiando la cara de la radio, haciéndola una radio de lo que era instrumental a juvenil en la AM, mientras que la FM continuó siendo instrumental. ¿Se imaginaron ustedes la fuerza que iban a tener? ¿Se proyectaron pensando en que queremos ser una radio líder y captar la audiencia de los jóvenes de esa época? Bueno, desde el momento que nos dieron esa responsabilidad, obviamente que nosotros mirábamos a ser los líderes y por lo tanto nuestro primer trabajo fue, aprendimos un poco de marketing, mira al líder y trata de hacer lo que hace el líder y luego varía y gana. Entonces fue lo que hicimos nosotros. ¿Qué variación hicieron ustedes? En principio fue la agilidad, un poco, el tipo de comunicación. En ese momento llegaron dos personajes muy importantes. Mantuvimos en el programa de la mañana al señor Humberto Velázquez, que hoy día es su cumpleaños, dicho sea de paso. Las Supermañanas. Las Supermañanas. Y, un saludo para don Humberto. Y luego incluimos, vino un señor que se llamaba Albertín Ríos, era un señor muy, muy creativo, muy loquito, tenía una comunicación muy especial. Luego, otro aporte fue que Lucho Argüelles, que venía había estado trabajando Lucho en Estados Unidos. Fresas con crema. Y llegó a ofrecerse a la radio que quería trabajar con nosotros. Entonces, había una variedad de programación bastante interesante comparado a lo que había en la época, que era Atalaya muy moderna, todo, pero muy formal. Y luego Radio Miraflores, que tenía muy buenos locutores, pero también bastante formal. Yo creo que fue un poquito lo que le dio un respiro, un aire moderno, un aire más interesante. Por lo que me está diciendo, ustedes no hicieron casting, empezaron a llegar los locutores. La suerte que tiene Radio Panamericana es que siempre tocaron la puerta. En principio, Radio Panamericana siempre fue vista como todos los que querían hacer radio querían estar allí. Primero porque estaba asociada a un canal, o al menos era la idea de que era parte de un canal, y todo el que estudia comunicaciones o periodismo siempre quiere estar en los líderes, trabajar para la líder. Y fue la forma en que llegaron muchos de nuestros discjockeys, ¿no? Todos tocaron la puerta, ¿no? La única oportunidad que hicimos casting fue cuando, ya pasados los años, cambiamos muchos discjockeys que se fueron al cambiar un poco el formato de radio, y Ricardo Claros, uno de nuestros discjockeys, me dijo: César, ¿por qué no buscamos muchachos de la Universidad San Martín de Porres que están terminando el año, comunicaciones, y los probamos? Y me dijo: si quieres pongo un aviso ahí en la facultad. Ok, pon un aviso y bueno, llegaron como que 50, 60 muchachos, y escogimos a varios que realmente dieron la talla, hicieron un buen trabajo. Bueno, esa es la única vez que hemos convocado algo para que vengan, ¿no? Pero después ya se hicieron estrellas algunos de ellos, pero siempre tocaron la puerta. Radio Panamericana tiene algo que la caracterizó, y es que salió de la cabina para recorrer las calles, y además de eso invitó al público oyente a acercarse a su casa, y los artistas estaban frente a ellos en el techo de la radio, recuerdo, presentándose y haciendo que haya un vínculo más cercano. ¿Cómo nace? ¿A partir de qué surge esta iniciativa? Bueno, te contaré un poquito. Después de hacer lo que se hace comúnmente en la radio sobre rankings y estas cosas, no había programas de televisión, de música ni nada por el estilo, pero había una cosa que yo visitaba las disqueras. Ya las disqueras comenzaron a recibir films con grabaciones de las canciones. Claro. En film, claro. ¿no? En film de 9 milímetros. Y cuando yo siempre visitaba Virrey, Solo Radio, FTA y todo, a buscar los éxitos y música para la radio,
veía que había ese tipo de material. Fue así que en conversaciones de programación se nos ocurrió, oye, ¿por qué no hacemos un ranking y lo posamos en film en algún lado? La más. Entonces ahí fue que se inició cómo salió la música de la cabina hacia afuera. Entonces fue una cosa que funcionó porque buscamos a un señor que tenía una máquina especial que el film de 9 milímetros lo amplificaba de tal manera que podía ser visto en un ecran de 35 milímetros de cine. Entonces él hizo toda una revolución para el tiempo. Sí, pues entonces fue que la gente que invitamos a ver ese espectáculo, lo llevamos al Cine Pacífico de Miraflores, hicimos un ranking, invitamos a la gente que ganen sus entradas y todo, porque todo fue libre de pago. Y cuando salimos del evento, nos dimos cuenta que habíamos creado un monstruo, porque nosotros preocupados dentro del cine, y cuando salimos del cine no podíamos salir, porque había todo Miraflores, esa área estaba totalmente llena de gente que fue a ver ese espectáculo y no consiguió las entradas. Y por eso van al Campo de Marte. Entonces, bueno, ahí vimos que había algo que estaban haciendo y que había que trabajar en ello, ¿no? Pasamos al Campo de Marte. Entonces, y luego al Teatro Mauta. Después del Campo de Marte, a la Mauta, otra vez hemos ido a Hacho y hemos vuelto a la Mauta, pero ya esto se volvió en una cosa muy, muy interesante. Habíamos llevado la radio al espectáculo. Posteriormente ya nos hemos hecho una radio importante, todos los artistas que venían a Lima tenían que pasar por Radio Panamericana porque era la número 1. Normalmente para hacer la promoción de los artistas buscan a la número 1. Y se nos ocurrió una vez hacer una entrevista, creo que fue a María Conchita Alonso en el Teatro Mariátegui. Entonces, una entrevista de radio con los DJs, María Conchita al medio, alquilamos el Teatro Mariátegui y la gente. Entonces, vimos que esa cosa gustaba mucho. Y pasó con varios artistas, y ya cuando vino la fiebre de Menudo, la fiebre de Soda Stereo, ya no había dónde llevarlo, así que lo subimos al techo. Al techo de la radio se convirtió en el escenario icónico para presentar a los artistas, que era un techo todo destartalado, con ropa colgada, pero ahí queda testimonio gráfico de que, bueno, había gente. Me acuerdo que esa vez, en una de esas, mi carro terminó totalmente con el techo achatado y todo, porque la gente se subía sobre los carros para ver. Todo fue algo muy bonito, muy grandioso, pero fue la forma en cómo la radio salió fuera. Durante este tiempo, desarrollando la programación de Radio Panamericana, ¿ha tenido algún acercamiento especial con algún artista que usted haya dicho, bueno, quiero realmente apoyarlo, quiero abrir el mercado peruano porque tiene un talento especial, porque vale la pena que sea así? Bueno, te voy a ser sincero. En Radio Panamericana, en esa época hemos trabajado en Radio Panamericana, nuestro trabajo era en equipo. No era decisión de uno solo. Nadie puede arrogarse que yo soy el que lo hizo, ¿no? Teníamos todos los viernes, nos juntábamos los DJs, escuchábamos las canciones, veíamos qué es lo que entraba, qué es lo que no entraba. Luego de que hacíamos eso, hacíamos el ranking y lo presentábamos a gerencia y decíamos, mire, eso es lo que hemos decidido, ¿no? Y tú sabes, cada persona tiene un talento, una sugerencia que al final de cuentas la cogíamos, y si veíamos que era viable, lo apoyábamos. ¿Y esto fortalecía al grupo o de repente hubo momentos de desunión? Yo creo que no. Mira, ha pasado casi 40 años y hoy día vamos a almorzar con algunos de ellos, porque ha formado una unión de personas que han trabajado en esa época y que todavía mantenemos, a pesar del tiempo y la distancia, una amistad, una cercanía. Por la forma que hemos trabajado siempre en equipo, todo el mundo siempre se ha sentido partícipe de las decisiones que se tomaban en la radio. ¿Podría decirse que la época de Menudo fue la más impactante en el tiempo de la radio en el que estuvo usted?
Música, es que hay dos. Piensa que hubieron hay dos formas, otros momentos. Hay momentos, bueno, para mí uno de los mejores momentos ha sido haber hecho a la Más un espectáculo grande. Lo de Menudo fue de repente lo más, de mucho más alcance, mediático. porque tuvimos el apoyo total de Panamericana Televisión, que era el que traía al artista por claro. intermedio de Disco Pantel. Entonces nosotros nos asociamos con ellos para hacer eso. El éxito más fuerte quizás haya sido que hemos tenido radialmente, apoyar a la fiebre de los Bee Gees, fue una de las primeras. La fiebre de los New Kids on the Block, que hicimos otra fiebrecita como la de Menudo, y al final la de Soda Stereo, que fue mucho más grande, ¿no? ¿Cómo recuerda la juventud de ese tiempo? Porque no había redes sociales, no habían teléfonos celulares, en fin, muchas cosas han cambiado de ese tiempo a esta parte. Sin embargo, la radio se abrió camino, llegó hasta los hogares y movilizó a la gente. Sí, mira, yo creo que en todas las épocas las situaciones siempre van a ser las mismas. Los tiempos son los que cambian, pero siempre va a haber gente joven que busca novedades, gente joven que busca expresión, y las formas en que la hacen son diferentes. A nosotros nos tocó ver ese tipo de eventos con Menudo, la Más y esas cosas. Ahora ya todo está en las redes y funciona de igual manera y hasta de mayor magnitud, porque en la época en que nosotros trabajábamos, el que tenía radio, bueno, podía escuchar y captar nuestro mensaje, pero ahora está a la mano de todo el mundo el mensaje, y entonces se ha magnificado la forma de llegar, multiplicado exponencialmente. Es otra forma, eso es diferente, no la puedo ni comparar, porque son otros tiempos, como por ejemplo, ayer hablaba, ¿no? Me acuerdo que antes había cadenas de Blockbuster para alquilar las películas, y era una cosa que todo el mundo se moría por ello. Eso desapareció y pasó ese tiempo, ya no existe. Ya no existe. ¿Quién nos íbamos a imaginar que claro, eso iba a desaparecer? ¿No? Y así como hubo los CDs, oye, los CDs desaparecieron, ya no existen. Y sin embargo, por ejemplo, me llama la atención que los vinilos, por ejemplo, llama la atención un poco a la gente joven, porque a veces tú le explicas a una persona cómo funciona un disco y ellos no logran entender todavía cómo es que uno ponía una aguja sobre un disco que dé la vuelta a una determinada velocidad y escuchar la música. O sea, los chicos de ahora no lo entienden. Menos van a entender cuando la cinta de carrete abierto se cortaba con tijeras, se empalmaba para poder trabajar el material musical. Sí, sí, sí. César, qué grato haber conversado con usted. Muchas gracias a ti, Gloria, por invitarme y considerarme para venir a darte esta entrevista y conversar un poco contigo. Te agradezco mucho por la presentación. No creo ser tanto como tú lo dices, pero bueno. Quizás más.